Hola, hoy les voy a enseñar a preparar un café tradicional sin ningún tipo de herramienta especial. Es decir, no vamos a utilizar ningún tipo de filtro, no vamos a utilizar aquí ninguna prensa francesa, nada. Lo único que vamos a necesitar es el café y un recipiente en el cual vamos a hervir o a calentar el agua. Para la mayoría de los procesos de preparación de café, la temperatura ideal o la temperatura recomendada del agua debe estar entre 90 y 95 grados centígrados. Esto es un poco antes de que el agua hierva. Por ese motivo, muchas personas siempre dicen que para la preparación del café no hay que dejar hervir el agua. Sin embargo, es posible dejar hervir el agua, de hecho yo prefiero dejar hervir el agua y posteriormente dejo enfriar aproximadamente unos 3 minutos y con eso logramos que la temperatura llegue a esa temperatura recomendada entre 90 y 95 grados centígrados. Si ustedes prefieren no dejar hervir el agua, entonces la temperatura de 90 a 95 grados centígrados se logra cuando empieza a burbujear el agua, pero sin hervir. Es decir, cuando el agua está hirviendo se generan unas burbujas, por unas burbujas grandes que hacen que esas burbujas exploten y se realice precisamente ese proceso de hervir o de ebullición. Esos son 100 grados centígrados. Antes de llegar a esos 100 grados centígrados se generan unas burbujas, pero son unas burbujas más pequeñas. Y justo cuando se están logrando esas pequeñas burbujas, o más bien burbujas de tamaño mediano, estamos en una temperatura de 90 a 95 grados centígrados. ¿Cómo calculan la temperatura del agua los baristas? Bueno, pues los baristas tienen dispositivos donde calientan el agua y estos dispositivos ya vienen con unos termómetros que permiten ser mucho más precisos. Pero en la práctica, para un café tradicional, no necesitamos ese nivel de precisión. Aquí ya tengo el agua ya hirvió y mientras estábamos hablando, entonces yo calculo que el agua llegó a esa temperatura de 90 o 95 grados centígrados, entre ese rango. Y utilicé um, más o menos un vaso y medio de agua. Este es un vaso típico donde servimos café. Generalmente yo tomo café en un vaso un poco más grande. Si vamos a utilizar este vaso, que es el tamaño típico, básicamente podemos utilizar una cucharada pequeña rasa de café. Yo, como he utilizado un vaso un poco más grande, entonces voy a utilizar cucharada y media. Simplemente lo que hacemos es poner el café en el recipiente con el agua a la temperatura recomendada. Importante, el café no debe dejarse destapado por mucho tiempo porque pierde la fragancia. Y lo que hacemos es revolver un poco. No necesitamos revolver por mucho tiempo porque lo único que estamos buscando es obtener mediante el calor del agua los aceites y otros elementos del café que justamente van a dar el sabor. Posteriormente a aplicar el café en el agua, lo único que necesitamos es esperar un par de minutos. ¿Por qué estamos esperando ese par de minutos? Primero, justamente para que el agua tome esos elementos que le dan el sabor al café. Y segundo, para que el café se asiente. ¿Por qué? Porque como hemos mezclado un poco ese café sobre el agua y como no vamos a realizar un proceso de filtrado, si servimos de una vez, entonces el café, los granos de café van a estar presentes dentro del recipiente donde estemos sirviendo ese café y pues obviamente no va a ser agradable. Entonces, nuevamente esperamos ese tiempo para que ese café se asiente y de hecho esta técnica de café se suele denominar como café asentado, precisamente porque estamos esperando que se asiente el café y después de que ese café se asiente, entonces lo vamos a servir teniendo mucho cuidado de no mezclar el café mientras estamos sirviendo, es decir, no mover mucho el recipiente, que puede ser una olleta como esta que estoy mostrando en este caso, puede ser cualquier olla, pero el caso es que hay que servirlo con un poquito de pulso para que el café salga lo más puro posible, es decir, para que el café salga con la menor cantidad de granos posibles y no sea molesto en el momento en el cual estamos consumiendo este café. Un pequeño truco muy tradicional que suelen utilizar algunas personas para acelerar el proceso de asentamiento del café es aplicar un poquito de agua al clima. Puede ser poco menos que una cucharadita de agua al clima y nuevamente esto lo que hace es que el café se asienta de una forma un poco más rápida. Después de haber calculado unos 2 minutos de tiempo de asentamiento, entonces procedemos a servir el café. Recuerden, es importante tener un poco de pulso para que el café salga lo más limpio posible.
Esta es una pequeña desventaja que tiene justamente este sistema de preparación de café. Y finalmente tenemos preparado un café tradicional cuya ventaja principal es que no utilizamos ningún tipo de herramienta particular. Simplemente un recipiente donde calentamos o hervimos el agua y por supuesto el café. Justo en este momento es donde si ustedes prefieren el café con azúcar, entonces pueden aplicar el azúcar y mezclarlo en el mismo. La desventaja de este proceso, primero es que hay que tener mucho cuidado cuando estamos sirviendo el café, porque si no, entonces van a quedar pequeños granos de café incluidos dentro del mismo y pues es un poco molesto cuando lo estamos tomando. Y segundo es que es casi imposible que no quede al menos un par de granos incluidos dentro del café. Si esto no es una molestia para ustedes, pues entonces esta es una forma genial de preparar café. De hecho, varios de mis amigos le han llamado a este proceso café salvaje porque es un proceso que se puede realizar en cualquier lugar. Eso es todo y posteriormente les estaré mostrando otros procesos de preparación de café.